Bienvenidos una vez más a otro episodio de Texans. Y aunque aquí afuera hay mucho frío y poca actividad, en el canal la actividad continúa. Hoy les traigo una configuración que estoy diseñando para mis ATA, para mis cortadoras de hojas. También les quiero compartir una actualización de cómo van estas hormigas. Tengo dos colonias, una mini muy lenta y una poliginia de ATA un poco más avanzada o mucho más avanzada en comparación con la otra. También les quiero contar un poquito acerca de algunas colonias de Myrmecocciptus que tienen adelantos muy interesantes. Están pasando cosas muy geniales con ellas. Les quiero contar algo especial y al final del video les voy a dar una información tipo sorpresa muy interesante relacionada con los hormigueros que he hecho. Necesito deshacerme de algunos de ellos porque me estoy llenando de hormigueros y no doy abasto. Y para seguir haciendo nuevos, seguir comprando materiales, ingeniándome cosas, necesito liberar espacio en mi setup. Así que les voy a contar al final del video cómo pueden acceder a algunos de esos hormigueros. Les mando un abrazo. Si esta es la primera vez, suscríbanse. Este canal tiene contenido de primera calidad. Y si ya están suscritos y quieren acceder a contenido exclusivo, pueden hacerse miembros. He compartido más de una docena de videos especiales y exclusivos con diseños que nunca han sido mostrados en el canal, solo para los miembros. Les mando un abrazo, bienvenidos y disfruten de estos clips. Esta es mi colonia más pequeña de ATA. Realmente está la reina, unas cuantas obreritas y por épocas el hongo crece un poquito, luego se reduce. En fin, ha sido difícil, pero bueno, aquí está la colonia más grande, la poliginia de ATA. Tenían el hongo al otro lado del recipiente. Había crecido y se les cayó, se volteó. Y lo que hicieron fue reconstruirlo. Estaba un poco más pequeño, ahora lo tienen tan alto como la altura del recipiente, ya llega a la tapa. Y ahí vemos a las dos reinas. Generalmente están así juntas, aunque eventualmente una de ellas ha salido hasta el forrajeo en 2 ocasiones y la ha tenido que volver a meter dentro de la cámara del hongo. Pero por lo demás, hasta ahora goza de buena salud esta colonia. En algunas de esas grietas, en ocasiones se alcanza a ver prole, huevos y larvas. Ahorita no alcancé a ver ninguna cuando hice este clip, pero es una colonia que hasta ahora viene avanzando bien. Mantengo unos márgenes de humedad más o menos del 80% dentro de la cámara del hongo y coloco un cable térmico apenas en un ladito para que le dé un pequeño gradiente de humedad en un costado de la cámara. Estas son las dos recipientes exteriores donde tengo el basurero y el área de corte de hojas, y justamente voy a aprovechar este momento para limpiar un poco el basurero. Hay cadáveres de hormigas, hay hongo muerto. Entonces voy a limpiar. No hago una limpieza exhaustiva, me gusta siempre en los forrajeos de todas las especies dejar un poquito de basura o de cadáveres para que no se pierda el rastro de olor con el cual ellas han marcado ya tanto su cementerio como su basurero, en el caso de algunas especies que separan estos dos residuos de la colonia. En casos como ATA, tiran todo en el mismo lugar. Y aquí está el área donde ponemos las hojas y los pétalos para el corte. Esta es otra toma un poco más reciente. Después de colocarles hojas, cuando les coloco hoja, noten ustedes el tono verduzco del hongo, porque realmente son pequeños pedacitos de hoja que empiezan a ser absorbidos y atrapados por el hongo. Cuando hay más pétalo tiende a ser un color un poco más cremoso, más rosado. Lo cierto es que estoy hasta ahora bastante contento, bastante tranquilo más bien con esta colonia. Y estoy planeando hacer un hormiguero o una configuración para inicio de colonia. Es esta. Espero, si Dios me permite, este año conseguir algunas reinas recién capturadas, y estoy pensando hacer un hormiguero para ATA, pero que sea en arena, y dejarle la posibilidad de ampliación a una cámara auxiliar. Sería más o menos así: un forrajeo pequeño arriba para que ellas empiecen a cavar y entren a la parte de abajo, donde habrá humedad también por evaporación y humedad capilar. Rociaré la arena eventualmente cuando se necesite. Esa es más o menos la idea que tengo para un inicio de ATA.
y que luego pueda ampliar a la cámara más grande. Luego quizás se pueda seguir ampliando, pero quiero probar cómo les va en arena a una poliginia de ATA. Esperemos que funcione. Ese sistema de una cámara arriba y otra abajo, o una caja de acrílico arriba y otra abajo, es el mismo que tengo en estas Myrmecoxitus. Abajo arena, arriba un forrajeo. Quiero aplicar un principio parecido, pero que todo el bloque de abajo sea arena. Ahí van las Myrmecoxitus mexicanus. En la parte de arriba está la reina poniendo huevos, y en la parte de abajo, que también tiene ese recipiente rojo, es para el agua, y tiene humedad por evaporación con rejilla, y aparte de eso humedad capilar en la arena. Esa colonia avanza muy bien. Ahí en el forrajeo les pongo su alimento cuando lo necesitan, y como les digo, van muy bien. Ya van a ver ustedes en el siguiente clip, noten ustedes, ya hay algunos repletos con su gáster un poquito verde. Les he estado dando un néctar, ustedes ya lo vieron, un poquito azul, y ellas como son doradas, entonces tiende a ponerse verde el gáster de ellas. Ahí van avanzando. Es una captura de este año, una reina igual que estas. Esta es otra de las Myrmecoxitus mexicanus. Así empezó hace algunos meses, y esta reina la pasamos a este tubo de ensayo, y ese tubo de ensayo lo colocamos dentro de este hormiguero de arena retroiluminado. Hace poco lo vimos en el canal, puedes buscar en los videos recientes y vas a encontrar la fabricación de ese hormiguero. Y aquí las destapé, levanté, las perturbé un poquito, levanté el tubo, las observamos y ya las volvemos a poner en su sitio. Ya tienen 5 repletos, 2 contra el algodón, 3 parados ahí contra esa pared de arena. Y ¿recuerdan ustedes este hormiguero? Bueno, en ese hormiguero quiero colocar a estas Myrmecoxitus. Es una poliginia de Myrmecoxitus mimicus. Vamos a colocar ahí esta poliginia. Ustedes votaron para que colocáramos allí a estas hormigas. Y mientras las observamos, ahí en el costado izquierdo alcanzan a ver el gáster de una de las reinas. Y ahora que demos el giro al hormiguero, vamos a ver un poquito más arriba, por el costado derecho, a la otra reina. Bueno, entonces hablemos ahora sí de los hormigueros, y esta era la sorpresa que les tenía para el final. Todos estos hormigueros han sido hormigueros que hemos hecho en los últimos meses en el canal. Diferentes tipos de madera, materiales como el compuesto cerámico, yeso odontológico azul, hormigueros de lujo, cilíndricos. Tenemos un hormiguero cúbico que hicimos para los miembros del canal, así como el hormiguero abatible que también le compartimos solo a los miembros. En fin, estos hormigueros los voy a vender, a excepción de 3 hormigueros con los cuales haré 2 sorteos. Si estás interesado en comprar alguno de ellos, de los hormigueros grandes, de lujo, etcétera, comunícate conmigo, y si eres suscriptor del canal te voy a hacer un buen descuento para que te quedes con ellos. Por ejemplo, está este hormiguero abatible que es una belleza, o este que es un hormiguero preciosísimo con compuertas de expansión. Ahora voy a sortear este hormiguero cúbico, que no es tan grande y va a ser más económico para mí enviarlo por correo a cualquier lugar donde salga favorecido el participante, y voy a sortear un hormiguero de los de compuesto cerámico, ese que llevo ahí, que tiene forrajeo azul. Lo voy a sortear junto con este pequeñito de madera que está ahí en la mitad. Esos dos en un solo paquete, y el hormiguero cúbico en otro paquete. Van a ser 2 sorteos. ¿Cómo participas en el sorteo? El primero que vamos a sortear es este, con el de madera. ¿Qué tienes que hacer? En este video de hoy tienes que colocar la palabra participo en los comentarios. Tienes que estar suscrito al canal, seguirme en Instagram y en TikTok. Si cumples esos requisitos y sales favorecido en el sorteo, no torneo sino sorteo, me estaré comunicando contigo mediante Instagram o Telegram. Podemos comunicarnos por cualquiera de los 2 medios y coordinamos tu dirección, etcétera, para el envío. Los demás hormigueros, los hormigueros más grandes, los estaré vendiendo, pero para aquellos que sean suscriptores del canal, les daré un buen descuento si quieren quedarse con algunos de ellos. Así que no duden en decirme cuál les gustaría comprar y participen en el sorteo. Les dejo un videito que les puede interesar. Les mando un abrazo y les deseo feliz crianza de hormigas. Chao. Con el maestro de la creatividad.
Caminar despacio, aprende a mirar. La vida diminuta empieza a hablar.